Un león salvaje surge nadando en alta mar y deja a marineros completamente paralizados. Cuando percibieron al animal herido y exhausto, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia de coraje, compasión y misterio que revela una red de crímenes contra la vida silvestre. Prepárate para emocionarte con esta increíble jornada de rescate y redención. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Qué harías si al abrir tu ventana una mañana común encontraras un mundo completamente diferente? Es lo que le sucede a doña Elena, una señora de 78 años que nunca imaginó que su vida tranquila sería transformada por el aleteo de pequeñas alas. Algunas decisiones, incluso las más simples, tienen el poder de cambiar no solo nuestro destino, sino el de criaturas enteras que dependen de nuestra compasión. El sol nacía perezoso sobre la pequeña colonia Jardines del Sol. Sus rayos dorados se deslizaban por los tejados, iluminando jardines modestos y calles aún dormidas. Era un amanecer como tantos otros en aquella comunidad tranquila, donde el tiempo parecía fluir más despacio que en el resto del mundo. Al final de la calle principal, casi escondida por un antiguo flamboyán, estaba la casa de Elena. Los vecinos la conocían bien, o creían que la conocían. Para ellos, era solo la señora viuda que vivía sola hacía casi 2 décadas, desde que su marido, Ernesto, partiera tras un infarto fulminante. Discreta y reservada, saludaba a todos con una sonrisa contenida, pero rara vez se demoraba en conversaciones. Lo que nadie sabía era que, detrás de aquellos ojos castaños descoloridos por el tiempo, existía una mujer que cargaba no solo recuerdos, sino también un secreto que transformaría la vida de todos a su alrededor. Aquella mañana específica de septiembre, Elena despertó con un presentimiento extraño. Algo en su pecho le decía que aquel día sería diferente. Ignorando la artritis, que hacía dolorosos sus primeros movimientos del día, se levantó con cuidado y caminó hasta la ventana de la sala, como hacía religiosamente todas las mañanas. El ritual era siempre el mismo: abrir las cortinas de encaje que ella misma había hecho, desactivar la sencilla alarma instalada por su nieto y finalmente destrabar las persianas de madera pintadas de azul celeste. El mundo parece diferente cuando se tiene tiempo para observarlo, solía decirse a sí misma mientras contemplaba el patio. Y aquel día, el mundo realmente estaba diferente. Ahí, caído bajo el árbol de jabuticaba, estaba un polluelo de tucán. Sus plumas aún no tenían la vivacidad característica de la especie, y su enorme pico parecía desproporcionado para el pequeño cuerpo tembloroso. Elena se congeló. En sus casi 80 años de vida, jamás había visto un tucán tan de cerca, mucho menos en su propio patio. Aquella región había sido hábitat natural de estas aves décadas atrás, pero el avance implacable de la urbanización los empujó lejos, transformando su presencia en algo casi mitológico para los residentes más jóvenes. El corazón de Elena se aceleró. Sus pensamientos corrían en un torbellino. ¿Qué hacer? ¿Llamar a alguien? ¿A quién? El Centro de Control Animal, la Policía Ambiental, autoridades ambientales. Mientras la indecisión la paralizaba, notó que el pequeño animal intentaba, sin éxito, batir las alas. Una de las patas parecía herida, y una mancha oscura, sangre, era visible en sus plumas del lado derecho. Sin pensarlo 2 veces, Elena hizo algo que no hacía años. Actuó por impulso, ignorando completamente la alarma mental que sonaba en su cabeza. Aquella misma alarma que la hacía verificar 3 veces si el gas estaba cerrado y cerrar la puerta con 2 vueltas de llave. Tomó una caja de zapatos vacía, la forró rápidamente con un paño limpio y salió al patio. El aire de la mañana era fresco, cargado con el perfume de las flores que ella cultivaba con tanto cuidado. Elena se acercó despacio al polluelo, susurrando palabras de consuelo, como solía hacer con sus propios hijos cuando eran pequeños.
Calma, pequeñín. No voy a lastimarte. Estoy aquí para ayudar. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, temblaban levemente cuando tocaron las plumas del tucán. El animal, asustado, intentó huir, pero estaba demasiado débil. Con delicadeza sorprendente para alguien de su edad, Elena lo recogió y lo colocó en la caja improvisada. Sintió el corazón del pájaro latiendo frenéticamente contra sus dedos. Una vida tan frágil, tan desesperada por sobrevivir. De vuelta a la seguridad de su cocina, Elena colocó la caja sobre la mesa y observó al polluelo con una mezcla de preocupación y fascinación. ¿Qué hacer ahora? En su juventud, había ayudado a su padre a cuidar de animales heridos en la pequeña propiedad rural donde creció, pero eso fue hacía más de 60 años. Las memorias parecían distantes, empañadas por el tiempo, como fotografías antiguas guardadas demasiado tiempo. Primero, verificar las heridas, murmuró para sí misma, organizando los pensamientos en voz alta, como solía hacer cuando estaba sola. Con manos gentiles, examinó al pequeño tucán. La herida en el ala no parecía profunda, pero había un corte en la pata que necesitaba atención. El pájaro la observaba con ojos desorbitados, mezclando miedo y lo que Elena imaginó ser una silenciosa petición de ayuda. Con agua tibia y un poco de antiséptico diluido que mantenía en su botiquín de primeros auxilios, limpió cuidadosamente las heridas. Improvisó una pequeña férula para la pata con palitos de brocheta y esparadrapo, una técnica que había aprendido décadas atrás. Durante todo el proceso hablaba suavemente con el polluelo, contándole historias sobre el barrio, sobre cómo todo era diferente antes de la llegada de las grandes empresas constructoras, cuando aquella área aún estaba rodeada por un pequeño bosque. «Sabes, pequeñín, tus ancestros reinaban por aquí», dijo con un suspiro nostálgico. Era bonito de ver, las bandadas cruzando el cielo al atardecer. La gente paraba lo que estaba haciendo solo para admirar. Hablaba como si el tucán pudiera entender cada palabra, como si compartieran no solo aquel momento, sino también la pérdida de un mundo que ya no existía. Cuando terminó el curativo improvisado, ofreció agua con un cuentagotas que guardaba desde la época en que medicaba a su marido. El polluelo, inicialmente reacio, acabó bebiendo algunas gotas. Elena sintió una ola de alivio y algo más, un tipo de alegría que no experimentaba hacía mucho tiempo. Era como si aquella criatura hubiera traído de vuelta un pedazo del pasado, un fragmento de una época en que la vida parecía más simple, más conectada con la naturaleza. Fue solo cuando el teléfono sonó que Elena se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Era su hija Sofía, llamando para el habitual chequeo matutino. Elena dudó. ¿Debería contarle sobre el tucán? Sofía siempre fue demasiado práctica, demasiado realista. Probablemente insistiría en que entregara al animal a las autoridades inmediatamente. No es que estuviera equivocada, Elena sabía que eventualmente necesitaría hacerlo, pero no ahora. No cuando el polluelo estaba tan frágil, tan asustado. «Estoy bien, hija», respondió a las preguntas de rutina. «Sí, tomé las medicinas. No necesito que vengas hoy. Tengo todo lo que necesito». Por primera vez en años, Elena mintió a su hija. Una pequeña omisión, pensó, solo hasta que supiera qué hacer con su nuevo huésped. Tras colgar, volvió a observar al polluelo que parecía más calmado. Una idea comenzó a formarse en su mente. Caminó hasta el estante donde guardaba sus antiguos libros, herencia de una época en que no había internet para responder a todas las preguntas. Entre ellos, encontró lo que buscaba: un manual de ornitología que había pertenecido a Ernesto, su marido, que nutría una pasión secreta por la observación de aves. Las páginas amarillentas contenían información valiosa sobre tucanes y otras especies nativas. Elena ajustó los lentes y se sumergió en la lectura, absorbiendo todo lo que podía sobre hábitos alimenticios, comportamiento y cuidados. Frugívoros, leyó en voz alta. Se alimentan principalmente de frutas,
pero también pueden consumir pequeños insectos y lagartos. Un plan comenzó a formarse. Elena tenía un árbol de jabuticaba cargado en el patio, además de algunos otros frutales. Podría alimentar al tucán hasta que estuviera lo suficientemente fuerte como para ser liberado, o entregado a los especialistas si fuera necesario. Pero ¿cuánto tiempo llevaría eso? ¿Días? ¿Semanas? ¿Y cómo escondería un tucán? Especialmente cuando creciera. Miró al polluelo, que ahora dormía en la caja improvisada. Había algo en aquella escena que tocó profundamente su corazón. Era como si, de alguna forma inexplicable, aquel encuentro hubiera sido predestinado. Como si, después de años viviendo en la rutina segura que construyera para sí misma tras la muerte de su marido, algo o alguien hubiera decidido que era hora de que Elena volviera a arriesgarse, volviera a sentir. «Te voy a llamar Ernesto», decidió con un nudo en la garganta. «Mi marido habría adorado conocerte». Los días siguientes establecieron una nueva rutina para Elena. Despertaba más temprano, cuidaba de las heridas del tucán, lo alimentaba con frutas picadas en pedazos, minúsculos, y en las horas libres, leía y releía el manual de ornitología, haciendo anotaciones en un cuadernito como una estudiante dedicada. Para su sorpresa y alegría, el polluelo respondía bien a los cuidados. La herida en el ala cicatrizaba gradualmente, y él comenzaba a moverse con más soltura dentro de la caja, que Elena había sustituido por una jaula más grande, encontrada en el sótano. 2 semanas pasaron en esta nueva dinámica. Elena, que antes rara vez salía de casa, ahora hacía visitas frecuentes al mercado local en busca de frutas variadas para su protegido. Los vecinos notaron el cambio. La señora reservada ahora conversaba animadamente con la frutera sobre las cualidades nutritivas de diferentes frutas. Preguntaba al farmacéutico sobre vitaminas para aves, solo por curiosidad, explicaba. Y hasta sonreía con más frecuencia. María Guadalupe, vecina de Muro y la persona más curiosa del barrio, no tardó en notar los nuevos hábitos. «Elena anda diferente», comentó con otras señoras durante la merienda que organizaban mensualmente. «Ayer la vi en el patio conversando sola. Parecía feliz». Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Estaría Elena con algún novio secreto? ¿Habría ganado la lotería? ¿Estaría volviéndose senil? Nadie imaginaba que detrás de aquellas paredes azul celeste, una improbable amistad florecía entre una señora mayor y un joven tucán. Fue en la 3ª semana que lo inesperado sucedió. Elena estaba en la cocina, preparando la mezcla de frutas para Ernesto, cuando escuchó un ruido proveniente del cuarto donde mantenía la jaula. Corrió lo más rápido que sus piernas permitían, temiendo que algo hubiera pasado. Al abrir la puerta, no creyó lo que vio. Ernesto ya no estaba solo. Posado en el alféizar de la ventana abierta, había otro tucán. Un adulto, con plumaje vibrante y pico majestuoso. Elena contuvo la respiración. El tucán adulto la observaba con una intensidad desconcertante, como si evaluara sus intenciones. Dentro de la jaula, Ernesto piaba excitado, batiendo las alas aún no totalmente recuperadas contra las rejas. «Madre mía», susurró Elena inmóvil. ¿Cómo aquel tucán había encontrado su casa? ¿Era una coincidencia extraordinaria o algo más? Recordó haber leído sobre el fuerte vínculo familiar entre los tucanes. ¿Sería posible que este fuera el padre o la madre de Ernesto, que de alguna forma rastreó al polluelo hasta allí? El tucán adulto continuó inmóvil por algunos minutos, solo observando. Elena tampoco se movió, temiendo asustarlo. Finalmente, el visitante soltó un pío agudo y voló, desapareciendo en el cielo azul. Elena corrió a la ventana, intentando seguir su trayectoria, pero él ya había desaparecido entre las copas de los árboles distantes. Durante todo el día, Elena permaneció inquieta. ¿Qué significaba aquella visita? ¿Era una buena señal? Consultó nuevamente el manual de ornitología, buscando respuestas.
pero las páginas amarillentas no contenían información sobre este tipo de comportamiento específico. Por la noche, antes de dormir, se sentó al lado de la jaula de Ernesto y compartió sus teorías. «Tal vez fuera tu madre viniendo a verificar si estás bien», especuló, observando al polluelo que ahora dormía tranquilamente. «O tal vez sea solo una coincidencia. Sea como sea, ya no estás solo en el mundo, pequeñín, y yo tampoco». A la mañana siguiente, al abrir la ventana del cuarto, Elena fue recibida por una visión que la dejó sin aliento. No era solo un tucán adulto en el alféizar. Eran tres. Lado a lado, como centinelas silenciosas, observaban la jaula donde Ernesto gorjeaba excitadamente. Elena llevó las manos a la boca, intentando contener la emoción. Era como si estuviera presenciando algo sagrado, un reencuentro familiar que trascendía la comprensión humana. Moviéndose lentamente, se acercó a la jaula. Los tucanes adultos se agitaron, pero no volaron. Con manos temblorosas, Elena abrió la portezuela de la jaula. «Vete», susurró a Ernesto. «Tu familia vino a buscarte». El polluelo dudó, mirando alternativamente a Elena y a los visitantes en el alféizar. Por un momento doloroso, Elena pensó que quizás preferiría quedarse, lo que sería simultáneamente conmovedor y problemático. Pero entonces, con un movimiento decidido, Ernesto saltó de la jaula al alféizar, uniéndose a los otros tucanes. Hubo una pequeña confusión de píos y movimientos, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje que Elena jamás comprendería completamente. Y entonces, tan súbitamente como habían aparecido, los cuatro tucanes levantaron vuelo juntos, desapareciendo en el horizonte. Elena permaneció en la ventana por largo tiempo, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro arrugado. Era una mezcla de alegría por el éxito del rescate y tristeza por la despedida. En solo 3 semanas, aquel pequeño ser emplumado había llenado un vacío en su vida que ella ni siquiera sabía que existía. Aquella noche, Elena tuvo dificultad para dormir. La casa parecía extrañamente vacía, sin la presencia de Ernesto. Se revolvió en la cama, recordando los momentos compartidos, cuestionándose si había hecho lo correcto al dejarlo ir. ¿Y si no estuviera completamente recuperado? ¿Y si los otros tucanes no fueran realmente su familia, sino extraños que podrían rechazarlo? Fue despertada de sus pensamientos inquietos por un sonido en el tejado. Un ruido de pasos ligeros, como si algo pequeño se estuviera moviendo allá arriba. Elena se sentó en la cama, alerta. ¿Ratas? No, el sonido era diferente, más rítmico, más intencional. Movida por la curiosidad, se levantó y fue hasta la ventana de la sala, desde donde podía ver parte del tejado. La luna llena iluminaba el escenario como un reflector natural. Lo que vio hizo que su corazón se disparara. Decenas de tucanes estaban posados en el tejado de su casa y en las ramas del árbol más cercano. Un espectáculo surrealista, como una pintura viva que desafiaba la lógica del barrio urbanizado. «Imposible», murmuró, frotándose los ojos, pero la visión permaneció. Los tucanes estaban realmente allí, algunos acomodándose como si pretendieran pasar la noche, otros aparentemente montando guardia. Elena reconoció a Ernesto entre ellos, o pensó reconocer, pues a la distancia y en la penumbra era difícil estar segura. El fenómeno se repitió la noche siguiente, y la otra después de esa. El tejado de Elena se convirtió en un dormitorio improvisado para una población creciente de tucanes. Durante el quinto día, desaparecían, probablemente en busca de alimento en las áreas más alejadas donde aún existían fragmentos de bosque. Pero al anochecer, regresaban, transformando la modesta casa en el epicentro de un acontecimiento extraordinario. No tardó mucho en que los vecinos notaran. El barrio tranquilo nunca había presenciado nada semejante. Residentes salían a las calles al atardecer para observar la llegada de los tucanes, creando un evento casi turístico. Niños señalaban excitados, adultos filmaban con sus celulares,
Ancianos comentaban entre sí sobre cómo la naturaleza a veces encontraba formas sorprendentes de resistir al avance urbano. Elena, que antes era solo la viuda discreta del final de la calle, de repente se vio en el centro de atención. Reporteros del periódico local aparecieron en su puerta, queriendo saber cómo había atraído a los tucanes. Ambientalistas la visitaban, fascinados por el fenómeno. El ayuntamiento, municipalidad, envió técnicos para evaluar la situación. Entre tantas visitas y preguntas, Elena mantuvo el secreto de Ernesto. Algo le decía que revelar la historia completa podría traer problemas para ella y, potencialmente, para los propios tucanes. Entonces, respondía con medias verdades. Siempre. Me han gustado las plantas que atraen pájaros. O mi patio tiene muchos frutales. Y cuando la gente insistía en saber por qué específicamente su casa, ella se encogía de hombros y decía, tal vez simplemente se sientan bienvenidos aquí. A pesar de la súbita fama, Elena comenzó a notar un problema creciente. La presencia de los tucanes no agradaba a todos. El vecino de la derecha, un empresario intolerante con cualquier alteración en su rutina, comenzó a quejarse del ruido al amanecer. La administradora del condominio que recientemente se estableciera en los alrededores expresaba preocupaciones sobre higiene y salud pública, mencionando casualmente la posibilidad de contactar al ayuntamiento, municipalidad para resolver el problema de las aves. Durante una tensa reunión de barrio, Elena percibió la dimensión del conflicto que se formaba. De un lado, residentes encantados con el retorno de la vida silvestre, muchos de ellos ancianos que, como ella, recordaban una época en que los tucanes eran comunes en la región. De otro, nuevos residentes y empresarios preocupados por sus propiedades y por la imagen civilizada que deseaban para el barrio. Son solo aves, argumentó Elena, cuando finalmente consiguió voz en la acalorada discusión. Ellas estaban aquí mucho antes que cualquiera de nosotros. Nosotros invadimos su territorio, no al contrario. Sus palabras causaron un breve silencio en la sala. Después las voces explotaron nuevamente, algunas en apoyo, otras en oposición. Elena regresó a casa exhausta, con la incómoda sensación de que algo malo estaba por suceder. Aquella noche, al observar a los tucanes acomodándose en el tejado, les hizo una promesa silenciosa. Voy a protegerlos. De alguna forma, encontraré un modo. A la mañana siguiente, una noticia alarmante recorrió el barrio. El ayuntamiento Ciuté Municipalidad había aprobado un proyecto para la construcción de un nuevo centro comercial en el área, lo que exigiría la tala del pequeño bosque remanente en las cercanías, el mismo bosque que Elena sospechaba que era el refugio diurno de los tucanes. La aprobación, que ocurrió de forma sorprendentemente rápida, coincidía con las quejas sobre las aves. No es coincidencia, comentó doña Carmen, una de las pocas amigas que Elena aún mantenía en el barrio. Dicen que Ricardo, aquel vecino, tuyo gruñón, tiene contactos en el ayuntamiento, municipalidad, y aquella administradora pomposa del condominio nuevo. Su marido es socio de la empresa constructora que va a levantar el centro comercial. Elena sintió que se le helaba la sangre. Era peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de personas incómodas con los tucanes. Había intereses financieros mucho mayores en juego. El retorno de las aves amenazaba planes que probablemente venían gestándose hacía años, contratos millonarios y acuerdos políticos oscuros. Aquella tarde, Elena hizo algo que no hacía décadas. Convocó una reunión en su propia casa. Invitó a todos los vecinos que demostraron simpatía por los tucanes, además de algunos ambientalistas locales que la habían visitado en los días anteriores. Para su sorpresa, más de 20 personas acudieron, apretándose en su pequeña sala. La situación es más grave de lo que pensábamos, comenzó, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No quieren solo deshacerse de los tucanes, quieren destruir el último pedazo de monte que quedó, el único lugar donde pueden encontrar alimento durante el día.
Entre los presentes estaba Javier, un joven biólogo que recientemente había comenzado a estudiar el fenómeno de los tucanes. Doña Elena tiene razón, afirmó, mostrando fotografías en su tableta. Identificamos al menos 40 tucanes usando su tejado como dormitorio. Es el grupo más grande de esta especie registrado en la zona metropolitana en más de 30 años. ¿Y saben lo que es más increíble? Solo regresaron ahora. Algo los trajo de vuelta después de décadas de ausencia. Elena desvió la mirada, sintiendo el peso del secreto de Ernesto. Sabía exactamente lo que, o mejor dicho, quién, había traído a los tucanes de vuelta. Pero esa historia permanecería guardada en su corazón. La reunión produjo un plan de acción. Javier y otros especialistas proveerían informes técnicos sobre la importancia ecológica del bosque y de los tucanes. Algunos residentes más jóvenes organizarían protestas y campañas en las redes sociales. Doña Carmen, que tenía un sobrino periodista, garantizaría cobertura mediática. ¿Y Elena? Bueno, ella aceptó convertirse en el símbolo de la resistencia, la improvisada guardiana de los tucanes, como alguien sugirió. En los días que siguieron, la pequeña casa azul celeste se transformó en el cuartel general de un movimiento que crecía rápidamente. La historia de los tucanes que regresaron después de décadas y de la anciana que los acogió capturó la imaginación del público. Reportajes aparecieron primero en los periódicos locales, luego en los estatales y finalmente en los medios nacionales. Memes y videos de los tucanes posando en el tejado de Elena se viralizaron en Internet. La empresa constructora y sus aliados, políticos, que esperaban una aprobación discreta y una ejecución rápida del proyecto, de repente se vieron bajo los reflectores de la opinión pública. Representantes de la empresa intentaron contacto con Elena, primero ofreciendo compensaciones financieras significativas para que ella se mudara, luego amenazando veladamente con demandas por perturbación urbana y alojamiento ilegal de animales silvestres. Elena permaneció inquebrantable. Ya viví lo suficiente para saber que algunas batallas valen más que otras, dijo en una entrevista ampliamente compartida. Esto no es solo sobre tucanes o un pedazo de tierra, es sobre decidir qué tipo de mundo queremos dejar para los que vienen después de nosotros. El apoyo crecía diariamente. Escuelas organizaban excursiones hasta la calle de Elena para que los niños pudieran observar a los tucanes. Artistas pintaban murales con la imagen de la guardiana en paredes por la ciudad. Científicos realizaban conferencias sobre la importancia ecológica del fenómeno. El pequeño movimiento de barrio se había transformado en una causa abrazada por toda la ciudad. En el apogeo de la polémica, cuando la presión pública ya amenazaba seriamente los planes de la empresa constructora, Elena recibió una visita inesperada. Un hombre elegante, con un traje impecable y una sonrisa ensayada, llamó a su puerta una tarde. Se presentó como Pablo García, director ejecutivo de la empresa responsable del proyecto del centro comercial. Doña Elena, comenzó él, después de aceptar un cafecito servido con renuencia. Vine personalmente porque creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Nuestra empresa tiene un fuerte compromiso con la responsabilidad ambiental. Elena lo observó en silencio, notando cómo él evitaba mirarla directamente, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente en la taza, cómo la sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Reconoció en él el mismo tipo de disimulo que había visto en tantos otros a lo largo de su vida. Personas que decían una cosa mientras planeaban otra completamente diferente. Estamos dispuestos a rediseñar el proyecto, continuó él, interpretando el silencio de Elena como negociación. Podríamos preservar una parte del bosque, crear un santuario para los tucanes, incluso nombrar una plaza dentro del centro comercial en su honor. Además, la empresa ofrece una compensación financiera generosa para eventuales inconvenientes. Elena finalmente habló, su voz calma contrastando con la tensión que llenaba la sala. ¿Y cuánto tiempo duraría ese compromiso, señor García?
¿Hasta la próxima expansión? ¿Hasta la próxima oportunidad de lucro? ¿O hasta que yo muera, que probablemente es lo que ustedes están esperando? El hombre se atragantó con el café, sorprendido por la franqueza de la anciana. Elena continuó, sus ojos ahora fijos en los de él. Sabe, en casi 80 años de vida, aprendí a reconocer cuando alguien intenta engañarme. Ustedes no quieren compromiso con la naturaleza. Quieren que yo y los tucanes desaparezcamos para que puedan seguir destruyendo lo que resta de vida en este lugar. Incapaz de mantener el teatro ante la claridad cortante de Elena, Pablo García abandonó el tono conciliador. La señora no entiende las fuerzas con las que está lidiando. Este proyecto representa una inversión de millones. Se generarán empleos. La economía local prosperará. Todo esto por culpa de algunas aves y una vieja terca. Elena sonrió, una sonrisa triste que cargaba décadas de sabiduría. Las fuerzas que conozco son más antiguas y poderosas que cualquier empresa, señor García. Son las mismas que hacen brotar las semillas y cambiar las estaciones. Las mismas que trajeron a estos tucanes de vuelta cuando todos pensaban que habían desaparecido para siempre. Usted tiene dinero e influencia, es verdad, pero nosotros tenemos algo que usted no puede comprar. ¿Y qué sería eso?, preguntó él, con disimulado desdén. Tiempo, respondió Elena simplemente. El tiempo está de nuestro lado. La naturaleza siempre encuentra un camino para regresar, para resistir. Puede tardar, pero siempre vuelve. Yo quizás no viva para ver el día en que todo este concreto que ustedes construyan sea reclamado de vuelta por la vida silvestre. Pero ese día llegará, y en cuanto a mí y mis tucanes, seguiremos aquí, resistiendo por el tiempo que sea necesario. Pablo García salió de la casa con pasos furiosos, golpeando el portón al salir. Elena permaneció en la terraza, observándolo alejarse. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de empezar realmente. La empresa constructora usaría todos los recursos a su alcance. Abogados, políticos, quizás incluso métodos menos éticos. Pero Elena ya no estaba sola. Aquella noche, al observar a los tucanes regresando a su tejado, Elena avistó entre ellos uno que reconoció inmediatamente. Ernesto, su primer protegido. El joven tucán se posó en el alféizar de su ventana, exactamente como en aquel primer día, pero ahora como un adulto fuerte y saludable. Por un momento mágico, los ojos de ambos se encontraron en un reconocimiento mutuo que trascendía las barreras entre especies. «Estamos juntos en esto, ¿no es así?», susurró Elena. El tucán inclinó levemente la cabeza, como si asintiera, antes de volar para unirse a los otros en el tejado. Las semanas siguientes fueron intensas. La empresa constructora interpuso demandas judiciales, alegando desde cuestiones técnicas de zonificación hasta preocupaciones sanitarias con la presencia de los tucanes. En respuesta, el movimiento liderado por Elena consiguió una orden judicial temporal, impidiendo el inicio de las obras hasta que se realizaran estudios ambientales más completos. La ciudad se dividió. Debates acalorados ocupaban programas de radio y televisión. Políticos se posicionaban de acuerdo con intereses electorales. En el centro de la controversia, Elena mantenía su rutina simple, despertando temprano para observar la partida de los tucanes al amanecer y esperando ansiosamente su regreso al anochecer. Fue durante este período de incertidumbre que un acontecimiento inesperado cambió definitivamente el rumbo de la historia. Una mañana, mientras tomaba su café en la terraza, Elena notó algo inusual. Algunos de los tucanes no se habían ido con el resto de la bandada. Permanecían en el patio, específicamente alrededor del árbol de jabuticaba. Intrigada, se acercó cautelosamente. Lo que vio la dejó sin palabras. 3 parejas de tucanes habían construido nidos en las ramas más altas del árbol. Aquello era revolucionario. Los tucanes rara vez nidificaban en áreas urbanas, prefiriendo bosques densos lejos de la presencia humana.
Pero ahí estaban ellos, transformando su humilde patio en un nido. Elena corrió al teléfono y llamó a Javier, el joven biólogo que se había convertido en su amigo más cercano durante la campaña. Él apareció en minutos acompañado de otros investigadores. La excitación en el grupo era palpable. «Esto cambia todo, doña Elena», explicó Javier, mientras fotografiaba discretamente los nidos con una lente teleobjetivo. «Si logramos documentar la reproducción exitosa de tucanes en ambiente urbano, específicamente en este lugar, las protecciones legales se vuelven mucho más fuertes. El área podría ser declarada de interés ecológico especial». Una nueva ola de esperanza se extendió por el movimiento. Los nidos en el patio de Elena se convirtieron en el símbolo perfecto de la resistencia. La vida silvestre no solo regresando, sino eligiendo permanecer, echar raíces, literalmente construir un futuro allí, desafiando el concreto y la avaricia inmobiliaria. La noticia de los nidos se filtró a la prensa, claro. A estas alturas, la guardiana de los tucanes ya era una celebridad local y cada nuevo desarrollo en su historia recibía atención inmediata. Equipos de televisión se estacionaron en la calle, esperando captar imágenes de los tucanes. Fotógrafos de naturaleza viajaron de otras ciudades. La pequeña calle en la colonia Jardines del Sol nunca había visto tanto movimiento. En medio del torbellino, Elena comenzó a notar algo extraño. Más tucanes llegaban cada día. No solo los que ya frecuentaban su tejado, sino nuevos individuos, venidos de lejos. La bandada, que había comenzado con algunas decenas, ahora contaba con más de 100 aves. Era como si estuviera ocurriendo una migración, una convergencia intencional. «Es sin precedentes», comentó un ornitólogo que vino del extranjero especialmente para estudiar el fenómeno. «Es casi como si se estuvieran reuniendo, como si supieran que necesitan estar juntos en este momento». Elena, en su interior, tenía una teoría diferente. Creía que Ernesto, de alguna forma que la ciencia quizás no pudiera explicar, había convocado a los otros, que el lazo formado entre ellos durante aquellas 3 semanas de cuidado había creado una conexión que trascendía el entendimiento humano. Era una teoría que mantenía para sí misma, sabiendo que sonaría demasiado fantasiosa incluso para los más fervorosos defensores de la causa. El movimiento crecía, los tucanes se multiplicaban, y la presión sobre la empresa constructora aumentaba diariamente. Entonces, cuando parecía que la marea estaba definitivamente girando a favor de la preservación, vino el golpe más bajo. Una mañana, Elena fue despertada por un ruido terrible, el sonido de motosierras. Corrió afuera aún en pijama, solo, para presenciar una escena devastadora. Hombres con cascos amarillos y motosierras comenzaban a talar árboles en el borde del pequeño bosque. Camiones estaban estacionados en las cercanías, listos para transportar la madera cortada. «¡No pueden hacer esto!», gritó Elena, corriendo hacia los trabajadores. «Hay una orden judicial. El proyecto está suspendido». Un hombre de traje, que parecía supervisar la operación, se acercó con un papel en la mano. «La orden judicial fue revocada anoche, señora. Todo está perfectamente legal. Si quiere reclamar, acuda al juzgado, tribunal». Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Cómo era posible? No habían sido informados de ninguna audiencia, de ninguna decisión. Era una maniobra sucia, ejecutada en las sombras, probablemente resultado de los contactos que la empresa constructora mantenía en el poder judicial. En minutos, vecinos y partidarios comenzaron a reunirse, atraídos por el ruido de las motosierras y los gritos. Javier llegó jadeando, ya al teléfono con abogados del movimiento. Doña Carmen trajo a su sobrino periodista, que comenzó a transmitir la escena en vivo. Jóvenes activistas formaron una cadena humana entre las motosierras y los árboles aún no talados. La tensión escaló rápidamente. La policía fue llamada. Algunos árboles ya habían sido talados cuando llegaron las primeras patrullas. Los oficiales,
claramente incómodos con la situación, intentaban mediar el conflicto. De un lado, trabajadores con una orden judicial aparentemente válida. De otro, ciudadanos indignados y una anciana en lágrimas. Fue en ese momento crítico que lo impensable sucedió. El cielo, hasta entonces claro, se oscureció súbitamente. No por nubes, sino por alas, cientos de ellas. Los tucanes, que normalmente estarían lejos a esta hora de la mañana, regresaron en masa, volando en círculos sobre el área, sus píos agudos creando una cacofonía que silenció las voces humanas. Y entonces, en una escena que parecería sacada de una película de fantasía, los tucanes comenzaron a descender, posándose en las ramas de los árboles amenazados, en los camiones, en las propias motosierras abandonadas en el suelo por los trabajadores atónitos. Otros se posaron en los hombros y cabezas de los manifestantes, como si estuvieran eligiendo claramente un lado en el conflicto. «Dios mío», murmuró el sobrino periodista de doña Carmen sin dejar de filmar. «Esto está saliendo en vivo para todo el país». Elena, en medio del caos, avistó a Ernesto. El tucán se había posado en el techo de una de las patrullas policiales, la miraba directamente, como si transmitiera un mensaje silencioso. Y quizás fuera exactamente eso lo que estaba sucediendo, pues Elena sintió una certeza repentina llenarla, una comprensión clara de lo que necesitaba hacer. Con pasos decididos, Elena caminó hasta el centro de la confusión, donde el supervisor de la empresa constructora discutía acaloradamente con policías y activistas. Su presencia, de alguna forma, creó un bolsillo de silencio en medio del caos. «Señor», dijo ella, dirigiéndose al hombre de traje, su voz adquiriendo una autoridad que sorprendió a todos. «Usted puede tener sus papeles y sus órdenes judiciales, puede tener su dinero y sus contactos poderosos, pero nosotros», y aquí gesticuló ampliamente, incluyendo no solo a los humanos presentes, sino también a los tucanes, «nosotros tenemos algo mucho más antiguo y sagrado de nuestro lado. Mire a su alrededor». El hombre miró, claramente perturbado por la presencia masiva de las aves y por la atención mediática que la escena estaba recibiendo. Las fotos y videos de los tucanes protegiendo literalmente los árboles junto a humanos ya se estaban viralizando en las redes sociales. «¿Aún no entiende lo que está pasando aquí?», continuó Elena. «Esto ya no es sobre un centro comercial, o sobre lucro, o incluso sobre leyes escritas por hombres. Es sobre reencontrar nuestra humanidad, nuestro lugar verdadero en este mundo». Un tucán, Elena reconoció a Ernesto, voló del techo de la patrulla y se posó en su hombro, como para enfatizar sus palabras. La imagen de la anciana frágil con el majestuoso tucán en su hombro, ambos enfrentando las motosierras, fue capturada por decenas de cámaras. En segundos, se convirtió en el símbolo definitivo de la resistencia. El supervisor de la empresa constructora, percibiendo la devastadora derrota en la opinión pública que se materializaba ante sus ojos, hizo un gesto a los trabajadores. «Detengan todo, vámonos». La multitud explotó en aplausos y gritos de alegría. Los tucanes, como si respondieran, llenaron el aire con sus píos característicos, creando una sinfonía salvaje que resonó por todo el barrio. Elena permaneció inmóvil en el centro de todo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado, el peso reconfortante de Ernesto en su hombro recordándole cómo todo había comenzado, con un encuentro improbable entre una anciana, solitaria y un tucán herido. En las semanas que siguieron, la victoria se consolidó en términos prácticos. La empresa constructora, enfrentando una avalancha de críticas e incluso boicots de consumidores, anunció oficialmente el desistimiento del proyecto. El pequeño bosque fue declarado área de preservación permanente, área protegida. Científicos y investigadores establecieron un centro de estudios, centro de investigación, sobre la reintroducción de especies nativas en ambientes urbanos, usando el fenómeno de los tucanes de Elena como caso modelo. Elena, ahora conocida nacionalmente como la guardiana de los tucanes,
Recibió homenajes, invitaciones a conferencias e incluso propuestas de libros sobre su historia. Rehusó la mayoría, prefiriendo la simplicidad de su rutina. Despertar temprano, observar a los tucanes, cuidar de su jardín. La única cambio significativo que aceptó fue la transformación de su casa en un punto oficial de observación de 1900, con una pequeña parte del patio adaptada para recibir visitantes y estudiantes. En una tarde tranquila, cerca de un año después del inicio de toda la saga, Elena estaba sentada en su terraza cuando Javier, el joven biólogo, vino a visitarla con noticias emocionantes. «Los polluelos están a punto de dejar los nidos», contó él, entusiasmado. «La primera generación de tucanes nacidos aquí en la colonia Jardines del Sol. Y hay más. Identificamos tucanes de aquí estableciéndose en otros barrios de la ciudad. Está ocurriendo una expansión natural». Elena sonrió, satisfecha. La naturaleza siempre encuentra un camino, ¿verdad? Siempre que le demos una oportunidad. Javier dudó, antes de hacer una pregunta que lo intrigaba hacía meses. Doña Elena, siempre quise saber cómo comenzó todo esto realmente. ¿Los tucanes simplemente aparecieron un día en su tejado? ¿O hubo algo más? Elena miró al joven científico, luego al cielo donde algunos tucanes realizaban su vuelo vespertino, y finalmente al árbol de jabuticaba donde todo había comenzado. Pensó en Ernesto, en el vínculo inexplicable que habían formado, en el misterio que ni la ciencia ni la razón podrían desvelar completamente. «Algunas historias son como semillas, Javier», respondió. «Finalmente, necesitan tiempo enterradas en la oscuridad antes de brotar a la luz del sol. Quizás un día cuente esta historia completa. Por ahora, vamos a apreciar los frutos que produjo». En el cielo, un tucán especialmente vibrante volaba en círculos sobre la casa azul celeste, como si guardara aquel pequeño pedazo de mundo donde la esperanza había renacido. Ernesto, el improbable mensajero que conectara mundos que parecían irremediablemente separados. El humano y el salvaje, el pasado y el futuro, la destrucción y la regeneración. Y abajo, observando con ojos que habían visto casi 8 décadas de transformaciones, Elena sonreía. Ella, que pensaba tener poco tiempo restante cuando todo comenzó, ahora se sentía renovada por la certeza de que algunas historias continúan mucho más allá de los límites de una única vida. La suya, y Beyoncé, la de los tucanes, se habían entrelazado para siempre, como ramas de un mismo árbol, creciendo juntas hacia el cielo. ¿Qué harías si encontraras un mundo completamente diferente al abrir tu ventana? Elena descubrió que, a veces, los mayores actos de coraje comienzan con los gestos más simples de compasión, y que nunca, jamás es tarde para convertirse en un guardián de la vida. Incluso cuando se tienen casi 80 años y se cree que ya se ha visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Porque la verdad más profunda que Elena aprendió en su jornada improbable es que la naturaleza nunca desiste de nosotros, incluso cuando nosotros desistimos de ella. Basta un único acto de conexión genuina para reencender la antigua alianza entre humanos y el mundo salvaje. Una alianza que, como Elena y sus tucanes probaron, tiene el poder de transformar no solo un barrio, sino corazones, mentes y, eventualmente, el futuro de todos nosotros.